Hola a todos, hago esta presentación y este video para facilitarles a ustedes poder profundizar y preparar las temáticas que estamos desarrollando en este momento, así como que sea un recurso que les permita prepararse para sus talleres de evaluación. Ya hemos revisado el tema de las actitudes de lo religioso o actitudes religiosas, es decir, aquellas actitudes que me permiten vivir en coherencia y auténticamente una experiencia de fe o una experiencia de lo sagrado. Son actitudes religiosas en el sentido de que permiten vivir coherentemente y con convicción eso que se cree y eso que se hace. Recuerden rápidamente, hemos hablado de 5 actitudes de lo religiosa. Primera, la experiencia de dignidad humana, reconocer al ser humano como un elemento sagrado. En todas las religiones y tradiciones religiosas esto es importante y es central, el ser humano en su realidad sagrada. Segundo, la experiencia de alteridad, entender no solamente esta idea de dignidad como algo propio, que es muy fácil, sino entender que hay otros totalmente distintos de mí y totalmente distintos a los míos, que también son sagrados, que también son dignos. En ese sentido, la experiencia de alteridad es el reconocimiento por el otro, en especial por un otro que es frágil y vulnerable, en necesidad, en condición de injusticia, en condición de sufrimiento, en condición de exclusión. Y ahí, en ese reconocimiento de alteridad, entendemos que lo divino, lo sagrado, está presente. Y eso necesariamente nos bota a una tercera actitud de lo religioso, la experiencia de donación o de responsabilidad y solidaridad. Cuando yo reconozco al otro como sagrado, como digno, como igual de válido a mí, necesariamente surge en mí la pregunta por mi responsabilidad frente al otro. Y esa pregunta por mi responsabilidad me genera actitudes de solidaridad o de servicio. Cuarta actitud de lo religioso, la experiencia de profundidad humana. Implica ampliar esa experiencia de alteridad y reconocer a la humanidad como mi comunidad, es decir, ser consciente que somos ciudadanos de la humanidad, que el impacto que yo como individuo puedo tener es un impacto que puede tener o puede sentir otro a grandes distancias u otro totalmente distinto a mí. Entender que como humanidad somos hermanos, somos iguales, más allá de la nacionalidad, de la religión, de la condición política o del creer político, de la raza, de la etnia, va más allá de eso. Y entender que lo que le sucede a uno le sucede a todos y por lo tanto entender los impactos que yo puedo tener sobre el resto de la humanidad o que el resto de la humanidad puede tener sobre mí. Y última actitud de lo religioso, la experiencia ética o ética de cuidado o ética contextual. Esto es entender o vivir todas las actitudes de lo religioso. Hablamos de ética, de cuidado o ética contextual, especialmente porque entendemos que esto no son solamente palabras o frases sin sentido o ideas que podemos como repetir, sino que es una experiencia que se vive de manera concreta, en contextos reales, con personas concretas. Bien, revisemos rápidamente la idea eje de la temática de límites de lo religioso. Los sistemas de creencia, religiosos o no, pueden en nombre de un valor superior o sagrado, llámese Dios, llámese por ejemplo la democracia, la libertad, llámese por ejemplo la idea de la raza, que algunos sistemas de creencia, por ejemplo políticos o sociales, han construido como sagrados. Estos sistemas de creencia que construyen valores superiores sagrados pueden cosificar al ser humano, pueden volverlo objeto, deshumanizarlo, pueden desconocer la humanidad sufriente del otro, la injusticia que se comete con el otro, y por lo tanto ser perjudiciales para la humanidad. Quiero que trabajemos en esa idea eje, porque este viaje nos lleva a replantear o a intentar resignificar el valor de lo sagrado. ¿Mm? ¿Qué es entonces lo sagrado? ¿Mm? Y esto nos llevaría a entender que lo sagrado como último elemento sería la sacralidad de la vida y de la dignidad humana. No hay nada más sagrado que eso. Ni la idea de la raza, ni la idea de nación, ni la idea, por ejemplo, del progreso del dinero es más sagrada que la idea de la vida humana. ¿Mm? Esto es muy importante para el ejercicio que ustedes van a hacer en el video que van a ver para el taller de evaluación número 2, el que van a ver de la entrevista que Jorge Ramos le hace a un supremacista blanco. Fíjense ahí que cuál es el valor superior o sagrado que esta persona construye, ¿sí? Y hasta qué punto esa idea de lo sagrado o ese valor superior que construye, que no es una idea de Dios, es una idea de la raza, por ejemplo,
puede llevar a ser perjudicial para la humanidad de otros, en la búsqueda del beneficio propio, ser perjudicial para otros. Fíjense que, por ejemplo, en la historia de la humanidad, en la defensa de la idea de Dios, se han cometido muchos abusos contra las personas. La cacería de brujas, por ejemplo, la Inquisición, la conquista, las cruzadas, en fin, las nuevas formas de terrorismo moderno, muchas de ellas fundadas sobre la idea de un valor sagrado, ¿sí?, o religioso que permite justificar de alguna manera las acciones o los actos que se cometen. Bien, esta idea de eje nos permite abrir entonces la idea de los límites de lo religioso. Hablamos de límites porque entendemos que la experiencia de lo religioso también puede vivirse desde algunos riesgos o puede presentar algunos riesgos. No solamente nos lleva o nos puede permitir construir humanidad, sino que mal vivida o mal interpretada esa experiencia de lo religioso puede llevar algunos riesgos para la humanidad o ser perjudiciales para algunos grupos o personas. Hablemos acá entonces de 5 riesgos o límites de lo religioso. La primera, la idea de la individualización, es decir, en creer o vivir esa experiencia de lo religioso reduciéndola solamente a mi propio interés, fabricarme una religiosidad a mi propio acomodo individual. Es un riesgo o es un límite porque la experiencia de lo religioso, como hemos visto en las actitudes, me abre todo el tiempo al otro, a su sufrimiento, a su necesidad, a reconocerlo como sagrado. Aquí, por el contrario, la individualización lo que hace es que me hace desentenderme de la realidad social, de la injusticia social, de la desigualdad social, de la exclusión, de la violencia que otros padecen. Porque de alguna manera entendería que la religión solo sirve para mi propio beneficio, ¿cierto? Para mi propia intimidad, para mi propia individualidad, pero es un riesgo porque no conecta la experiencia religiosa con la responsabilidad por el otro. Segundo riesgo, la mercantilización de la religiosidad. Aquí el mejor ejemplo que nos puede servir para entender este concepto es la historia de Martín Lutero, ¿cierto? Y de cómo surge el protestantismo precisamente como una crítica contra la idea de las indulgencias, de que se vendían, recuerden, algunas cartas de indulgencia y la gente pagaba por eso bajo la idea de que con eso podían alcanzar un poco la salvación, el cielo, el reino de Dios. La mercantilización de la religiosidad es eso, es cómo se instrumentaliza, se vuelve un instrumento estas creencias, esos valores sagrados y se usan buscando el lucro económico o el beneficio económico de una persona o de un grupo, ¿sí? Esto genera lo que algunos autores llaman como los negocios de la fe o las industrias de la fe, en la cual se manipulan las creencias de las personas para conseguir un fin económico para un grupo o una persona. De esto hay algunos ejemplos en nuestra sociedad actual, ustedes pueden revisarlos. Tercer riesgo o límite de lo religioso. La idea de las trampas religiosas del símbolo, ese es un concepto que es de un autor que se llama José María Mardonés, o factor Dios, que es otra manera de llamarlo, así lo llama un autor que se llama José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Las trampas religiosas del símbolo o factor Dios es eso que acabamos de explicar en la idea eje, es construir justificaciones en nombre de un valor sagrado que perjudiquen a la humanidad. Entonces, en nombre de Dios, por ejemplo, justificar exclusiones, ¿cierto? Hagan de cuenta el Ku Klux Klan, hagan de cuenta la Inquisición. El riesgo de esto es que, claro, se construye el valor sagrado que nosotros llamamos Dios o en otros sistemas de creencia puede llamarse la idea de la libertad o demás, y cómo esto genera o se usa para justificar las propias violencias. Cuarto límite o riesgo de lo religioso. Se llama el etnocentrismo religioso. Hablamos de etnocentrismo, esta palabra de etno es una raíz que se usa en otras palabras como etnia, étnico, es decir, grupo, raza. Hablamos de etnocentrismo religioso cuando nos referimos a aquella manera de vivir la experiencia religiosa en la cual considero que mi creencia, mi idea de Dios o de lo divino es superior o verdadera o única en relación con las demás, ¿cierto? Entonces, para mí es una verdad única y absoluta y el riesgo es que en la defensa de esa verdad única y absoluta, ¿cierto? De mi propia idea de Dios o de lo sagrado o de mis creencias o de mi fe, niego la posibilidad de otras formas de comprensión o de vivir lo religioso, ¿sí?
y puedo llegar a juzgar a los otros como impuros o herejes. Eso puede llevar a generar conflictos del tipo bueno o malo. Si mi religión es, yo considero mi religión la única verdadera, el riesgo de esto es considerar que entonces la del otro es falsa y por lo tanto el otro podría llegar a considerarse, por ejemplo, como un impuro y esto llevará a conflictos de tipo religioso. Muchas de las guerras religiosas o los conflictos religiosos que se dan precisamente por esto, por considerar que mi verdad es la única, la del otro es falsa y eso puede llevarme a intentar convencerlo, negarlo, violentarlo, excluirlo, en fin. Y último riesgo o límite de lo religioso, lo que llamamos adoctrinamiento o manipulación. Es un riesgo precisamente porque puede llevar a la instrumentalización de las creencias, es decir, a manipular la creencia de las personas por un grupo o un líder religioso que busca su propio interés personal o grupal y adoctrina a la persona, es decir, coarta la capacidad de elección individual o el pensamiento crítico. La persona que es adoctrinada pierde la capacidad de conciencia crítica, pierde la capacidad de decidir por ella misma, y a esto es lo que llamamos adoctrinamiento. Algunos ejemplos existen en Estados Unidos en los años 70-80, algunas sectas religiosas que adoctrinadas o manipuladas por su líder, por ejemplo, cometían suicidio grupal. Algunos ejemplos para que veamos. Fíjense en esta imagen. Esta imagen nos conecta precisamente con la idea de individualización. Una persona digamos que se ve claramente con una experiencia religiosa, pero totalmente desentendida de la realidad del otro, de la realidad social, de la responsabilidad que tiene por el otro. Otro ejemplo acá de mercantilización de la fe. Fíjense en estas dos imágenes. La idea precisamente de cómo se manipula la creencia para lograr un lucro económico. ¿Sí? En la imagen de la derecha ustedes pueden ver precisamente una caricatura de un artista brasilero que dice cómo debería ser, ¿cierto? Y como algunas iglesias o como algunas personas dicen o entienden que es decir, toda la idea o la crítica de Lutero a las indulgencias. Otro ejemplo, factor Dios, la idea de factor Dios o la idea de las trampas religiosas. Recuerden, esto es la manipulación que se da de una idea, ¿cierto? Para justificar las acciones de un grupo, que por lo general son acciones de violencia y exclusión. Fíjense la imagen de la izquierda. Toda la idea de la libertad en nuestra sociedad, la idea de la libertad que está representada en ese símbolo de la estatua, es absolutamente sagrada en las democracias, la idea de la libertad. Pero ¿cuántas veces en nombre de esa idea o de ese valor superior o sagrado que llamamos libertad se han cometido, por ejemplo, abusos o se ha perjudicado, por ejemplo, a otras culturas, a otras naciones, en la defensa, entre comillas, de esa idea de la libertad? Pasa lo mismo muchas veces con la idea del dinero, ¿cierto? Con la idea del progreso, con la idea del éxito, que es absolutamente sacralizado, valorado como algo sagrado en nuestra sociedad y eh, a nombre de ese valor del dinero, de lo sagrado, del capital, también cuántas personas no se han visto perjudicadas por ello. Bien, otro ejemplo, etnocentrismo religioso. Fíjense en la defensa de mi propia creencia, en la defensa de creerme superior en mi creencia, puedo terminar diciendo que el otro es malo, hereje, impuro, y esto puede terminar también en conflictos. Y por último, la idea del adoctrinamiento, pérdida de la individualidad, ¿cierto? Sometido a lo que el otro cree, dice, ¿sí? Me coarta la posibilidad de una conciencia crítica. Los invito entonces a que preparen muy bien el taller a partir de esta breve explicación y nos vemos la siguiente clase. A todos que estén muy bien.